Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Perspectivas Usamich. El día de hoy, con motivo del cuarto coloquio Multidimensiones Culturales, nos hemos reunido un grupo de especialistas para hablar sobre un tema en común, el patrimonio cultural y la gestión cultural. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero presentarles a quien va a conducir conmigo el programa, la maestra Flor Serpa. Bienvenida, maestra. Gracias, bienvenidos. Como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre este cuarto coloquio Multidimensiones Culturales, el cual se ha estado desarrollando en la Universidad de La Ciénega, y el día de hoy vamos a hablar sobre ello. En este momento lo que vamos a hacer es enviar a un corte para que ustedes conozcan de qué estamos hablando. El pasado 5 de junio se inauguró el cuarto coloquio Multidimensiones Culturales que organiza la licenciatura en Estudios Multiculturales. La temática de este año se tituló Visiones críticas de la gestión cultural e investigación del patrimonio cultural. Durante 3 días se llevaron a cabo 7 mesas de trabajo, 2 conferencias magistrales, un conversatorio y un concierto especial de música prehispánica. Más de 30 ponentes de diferentes universidades del país se dieron cita en este coloquio para dialogar, discutir e intercambiar ideas y puntos de vista respecto de la gestión y el patrimonio cultural. Nos sirve de gran relevancia para los temas de la carrera, en especial para la materia de gestión e industrias culturales. Hay una diversidad de temáticas muy interesantes que van desde la perspectiva de la restauración del patrimonio material, del rescate también del patrimonio arqueológico y por supuesto habrá mesas de trabajo sobre el patrimonio documental. Creo que estas diferentes perspectivas dan una serie de herramientas a los alumnos de la licenciatura de Estudios Multiculturales para poder abordar investigaciones que competan a este ramo del patrimonio cultural. Bueno, me parece una excelente oportunidad que existen este tipo de encuentros para que confluyan ideas de profesores, alumnos e investigadores y se debate en torno a la producción del conocimiento, en torno a las prácticas de la investigación, a las prácticas de la gestión y espero que tenga muchas ediciones este coloquio y los temas que planteen siempre atiendan a las necesidades tanto académicas como sociales y culturales. La licenciatura en Estudios Multiculturales y la Universidad de La Ciénega fortalece su presencia en la discusión académica en torno a la gestión cultural, al mismo tiempo que les presenta un amplio panorama a su comunidad estudiantil y vincula a sus estudiantes e investigadores con colegas de otras instituciones de prestigio nacional e internacional. Ya estamos de regreso. El día de hoy, como les comenté hace un momento, platicaremos con un grupo de especialistas que asistieron al cuarto coloquio Multidimensiones Culturales y ellos nos darán sus puntos de vista sobre los diversos tópicos y temas que se trataron en este coloquio. En primer lugar, quiero presentarles a uno de los invitados a este programa, que es el maestro Cristóbal Durán Morcada, que se encuentra en la parte izquierda de este set. Bienvenido, maestro Cristóbal, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. De este lado también tenemos al maestro Octavio Mesa, quien nos acompaña también para compartir su punto de vista. Él es subdirector de la Casa Museo Feliciano Béjar, ¿es así? Así es. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Y finalmente, la licenciada Carla Jauregui, quien dio la conferencia magistral de este coloquio y también nos acompaña el día de hoy para compartir sus puntos de vista. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, gracias. Y finalmente mi coconductora, la maestra Flor Serpa, que también es organizadora de este cuarto coloquio. Para romper el hielo y vamos empezando con lo que es la charla, me gustaría preguntarles, el tema central del coloquio es el patrimonio cultural.
Si hablamos de patrimonio cultural, ¿qué sería lo que entienden por patrimonio cultural? ¿Quién gustaría abrir la discusión? Pues bueno, yo no sé qué tanto puedo aportar a la charla, haré todo lo que esté de mi parte, pero yo me he dedicado más al rescate de la música, a la historia musical, y cuando uno piensa en patrimonio, lo primero que viene a la mente es como una serie de elementos que dan sentido de comunidad, de identidad, de pertenencia, y claro, se habla de patrimonio material, inmaterial, en fin, ¿no? Pero yo creo que en primera instancia sí tendríamos que estar pensando en estos elementos que a cualquier comunidad le dan sentido de pertenencia, y podríamos citar a un sinfín de pueblos que tienen sus tradiciones, sus costumbres, sus prácticas, que son incluso hasta recurrentes, forman parte no solamente de un calendario cívico, religioso, incluso forman parte de la vida cotidiana, vaya, pues, ¿no? Podríamos sintetizarlo desde la práctica, desde el amanecer, al transcurrir del día, qué cosas se hacen, cómo se obtienen, por ejemplo, la jornada, el trabajo, un pueblo de pesqueros, un pueblo de cazadores, de agricultores, una serie de prácticas que son recurrentes y que no solamente satisface cuestiones económicas, ¿no? Sino que también la comunidad las comparte, pues, ¿no? Entonces es algo que se cuida, que se mantiene, que se pasa a otra generación, en fin, ¿no? O sea, es parte de eso, del patrimonio que da identidad a esa comunidad, y puede ser de muchas maneras, pues, ¿no? Hablamos así de la música tradicional, de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, en fin, ¿no? O hablamos también de la cerámica que trabajan en tal estado, o la cestería, o qué sé yo, ¿no? Pero quienes participan de ahí, uno de los sentimientos que yo creo que ponen en juego y en evidencia es el sentido de pertenencia, ¿no? Estoy pensando en el patrimonio cultural de quienes practican alguna actividad que les es afín, ¿no? Porque podemos pensar en un patrimonio cultural desde una institución que luego emite una política para protegerlo, para preservarlo y hasta a veces ser paternalista, pues, ¿no? Pero digo, habría que empezar por definir y situar cada uno de estos elementos que conforman el patrimonio, pues, ¿no? Bien. Carla, tú eres restauradora. Desde tu profesión, ¿cómo entiendes el patrimonio? Bueno, es complementando lo que dice el maestro Cristóbal, creo que es una manifestación humana que, bueno, en el caso de nosotros lo que abordamos son los objetos a través de los cuales se plasman todas esas costumbres, todas esas maneras de ver la cotidianidad, ¿no? Objetos como pequeños, como cerámicas, esculturas, libros, documentos, pero también hay monumentos y hay un patrimonio como monumental, como es la pintura mural, como son los edificios, los sitios arqueológicos. Y bueno, también agregaría el patrimonio cultural, ya comentaba el maestro Cristóbal, inmaterial, el material, que es mueble e inmueble, y el patrimonio cultural natural, que también se refiere a, pues, justamente al entorno donde viven esas comunidades, ya sea un paisaje o un jardín o un pueblo, ¿no? El contexto también donde conviven y donde se dan esas manifestaciones. Bien, a mí me gustaría preguntarle a Octavio, avanzar un poco más con esta reflexión sobre la definición que se le da al patrimonio cultural. Como oriundo de esta región, bueno, cabe mencionar que Octavio es de aquí de Jiquilpan. Él está como subdirector de las dos casas de Feliciano Béjar. Y a mí me gustaría preguntarte, Octavio, ¿cuáles son las características del patrimonio de esta región? Pues esta región es muy rica no solamente en la cuestión agrícola, sino también en una de las pues trayectorias que ustedes en la universidad tienen y que la han marcado muy bien y que viene a bien a caer en una región altamente rica en la cuestión cultural. Creo que cada uno de los municipios tiene una identidad propia, tiene una tradición que los mismos pueblos, las mismas comunidades, cooperativas, cofradías, etcétera, son
pues las personas encargadas de mantener y sobre todo de salvaguardar estas tradiciones que emergen en estos pueblos de la Ciénega. ¿Cuál es más importante que otro? Creo que todos son igual de importantes porque cada uno tiene una característica muy peculiar y su riqueza cultural pues ahora se está dando ese valor, se está rescatando la cuestión del patrimonio cultural y lo están definiendo y lo están, ahora sí lo hablaba Cristóbal, que posiblemente existe el paternalismo, pero bueno, también creo que gracias a ese paternalismo los grupos, las cofradías o demás resguardan su tradición, aunque es muy celosamente cuidada o tratada, bueno, pues eso ha sido un factor muy importante para que estos grupos pues sigan trabajando sus tradiciones y su demás. Entonces, creo que la región Ciénega es una región muy rica, hablando culturalmente, y bueno, lo vemos presente en todo lo que comprende el distrito. Este distrito, desde la literatura, la pintura, la poesía, los murales, tiene una vasta riqueza que es incalculable saber. Y bueno, por eso me gustaría preguntarte a ti, Cristóbal. Bueno, Cristóbal, él ejecuta instrumentos prehispánicos y entonces quisiera saber, bueno, que nos hablaras un poco de música, patrimonio, que nos hablaras de lo que vamos a escuchar al rato en la Casa Atrio, Feliciano Béjar. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son tus reflexiones? Sí, bueno, en el caso de la música como patrimonio, la música que se ha considerado, por ejemplo, a nivel mundial, hay ciertos géneros musicales que ya son considerados como patrimonio, de los más recientes, el canto de la sibila, por ejemplo, en el Mediterráneo, ¿no? Recientemente también el mariachi fue considerado ya como patrimonio, pero este es patrimonio intangible, como ya decíamos. Podríamos empezar a distinguir este patrimonio material, que es el físico, el que se puede intervenir, que son objetos, el inmaterial, que puede ser en prácticas, ¿no? Como danzas, músicas, en fin, y el natural, efectivamente, ¿no? Que estos tres patrimonios, los tres, sí requieren ser cuidados por el hombre. O sea, es decir, aunque uno lo crea él, como el material y el inmaterial, el natural no lo crea, pero está obligado a mantenerlo, a cuidarlo, porque también lo destruye. Pues, en el caso de la música es una creación intangible, porque una cosa es que pueda considerarse patrimonio material, cultural, un instrumento musical, pero no la música sería diferente. En el caso de lo que vamos a tocar, los instrumentos que tenemos en nuestro pequeño ensamble son instrumentos que están basados en modelos originales que están en los museos. Afortunadamente las instituciones los han cuidado, están allí y ahora sirven como modelos para recrear esos instrumentos y los originales que se guarden, ¿no? Para que se puedan preservar. Los que nosotros tocamos, pues de tanto tocarlos, nos los acabamos y luego los desechamos y hacemos otros, ¿no? Hasta donde tenemos conocido, los instrumentos musicales en sí de la época prehispánica no son un patrimonio. Habría que pensar alguna manera, alguna propuesta para considerarlos como un patrimonio, pues, ¿no? Hay algunos casos que sí, por ejemplo, el tambor de Malinalco, que es un huehuet, un tronco de madera, que ese sí tendrá más de 600 años por ahí. Ese sí es patrimonio, está cuidado, está en el inventario del patrimonio de la humanidad, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, la música considerada prehispánica, que esa es la gran pregunta que siempre nos hacemos, o sea, esa ni siquiera sabemos cómo era, pues no. Lo que ahora hacemos es utilizar esos instrumentos que afortunadamente los podemos reelaborar con las muestras originales que están resguardadas, y con esos instrumentos generamos una música que consideramos pudiera estar acercada a la sonoridad prehispánica, ¿no? Y digo pudiera estar acercada porque no tenemos ningún registro de la música prehispánica, ¿no? El modelo más cercano que tenemos ahora podría ser la música que todavía se toca en las comunidades indígenas y que algunas de ellas siguen tocando algunos instrumentos de milenarios, pues como los que vamos a tocar, como es el teponaztli, es el huehuet, la sonaja y la flauta, ¿no? Pero desde luego que cuando uno piensa en
¿qué es lo que tiene México como patrimonio cultural para efecto de su identidad como de lo mexicano? Hay cosas que se nos vienen de inmediato a la mente, ¿no? Que el mariachi, por ejemplo, ¿no? El tequila, la danza, en fin, ¿no? Pero creo que poco se viene a la mente la tradición prehispánica, y la música prehispánica o el instrumental prehispánico, pues tampoco. Yo creo que lo que yo como investigador siempre tengo presente es que estar recurriendo a investigar la naturaleza de esos instrumentos, su significado, el simbolismo, creo que es como ir en busca de esa esencia, de esa identidad, ¿no? De los pueblos antiguos, que a mí también me llena de curiosidad. ¿Cómo debe haber sonado un ensamble hace, no sé, 1500 años? Porque muchos de esos instrumentos que vamos a tocar ahora se tocaban aquí en estas tierras de hace más de 1500 años, hace más de 2000 años, ¿no? Algunos son de tumbas de tiro, que la traducción de tumbas de tiro es del año 0 al 600 más o menos, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí hay un patrimonio material en cuanto al instrumental y un patrimonio inmaterial que es la música que se produce con ellos, pues, ¿no? Desde la profesión de cada uno de ustedes y del trabajo que desarrollan, indistintamente de acuerdo a su perfil profesional y el trabajo que vienen desarrollando, cada uno de ustedes preserva o intenta preservar el patrimonio. Parte de su trabajo es la preservación del patrimonio. Y ahorita me surge una duda, que es una pregunta quizás con jiribilla. Es decir, ¿el patrimonio se ha convertido en una moda o en una necesidad? ¿Quién quiere contestar la pregunta? ¿O nada de eso? Carla, ¿tú qué dices? ¿Por qué yo? No, yo creo que no es una moda, no lo creo así en lo absoluto. Creo que la necesidad del hombre por conservar su memoria es ancestral. Creo que más bien como disciplina, la restauración es muy joven, ciertamente, hará unos 50 años que de manera formal se generan profesionistas en restauración, pero de ninguna manera es una moda, es una necesidad que en el hombre siempre ha estado presente, desde el conservar algo que mi abuelita me dejó hasta la herencia de un pueblo, ¿no? Completa. Y pues creo que es algo que ha ido cambiando la noción de qué es patrimonio, sí ha ido cambiando y se ha ido transformando, porque son los procesos humanos también que se van cambiando, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención de lo que comentaba el maestro Cristóbal es cómo ha habido a lo largo de la historia nociones sobre un solo México, cuando en realidad son muchos Méxicos, y esa diversidad es la que hace increíble la cultura mexicana, ¿no? El ir de un lugar a otro y encontrar una gran diversidad de manifestaciones culturales, tanto en la música como en los objetos que se producen, como en las propias edificaciones. Entonces, ha ido cambiando la noción de México y ha ido cambiando la noción del patrimonio, porque también actualmente podemos hablar de otro tipo de patrimonio como el patrimonio industrial y actualmente el digital incluso, ¿no? Entonces, pues sí, ha ido cambiando, digamos que conforme el hombre va también cambiando, pero no es una moda, creo. En ese sentido de la necesidad y de los cambios que ha tenido el propio concepto de patrimonio, ¿ustedes qué piensan de esa incluso relativización que se hace ahora del patrimonio? Porque tal parece que se ha caído a veces en excesos de querer patrimonializar cualquier cosa. O que todo es patrimonio. Es decir, ¿es parte de esos cambios que se ha dado en la concepción que tenemos de patrimonio? Yo creo que cuando hablamos de patrimonio cultural, lo primero que me viene también a la mente es como un concepto de conservación. Hablamos de patrimonio porque está ahí para conservarlo, para mantenerlo y prolongar su existencia, pues, ¿no? Por estas cuestiones de identidad y de sentido, incluso darle sentido a tu vida, pues, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, cuando pensamos en patrimonio como por una necesidad de preservarlo, es porque se está haciendo todo lo contrario. Es decir, es porque se está
acabando con él, porque patrimonio natural, y lo estamos viendo, ¿no? La tala de árboles, en fin. Como en Guadalajara es el caso más patético, que yo tengo ahí tanto tiempo viviendo, el centro histórico lo destruyeron, pues, ¿no? Y en fin, una serie de tradiciones que si bien desde el punto de vista antropológico alguien diría que el patrimonio, las sociedades cambian y pues se tienen que transformar en otra cosa, pues, ¿no? Pero cuando esas constantes transformaciones te dejan en un vacío, te llevan a la nada, a perder incluso lo poco que te queda como identidad o lo que sea, entonces se habla de un patrimonio, de su conceptualización para preservarlo. Yo no creo que sea una moda, creo que más bien es un síntoma de lo que hemos hecho con nuestra historia, pues, ¿no? Hablando de patrimonio natural, de patrimonio material e inmaterial. Si hablamos de conceptualizarlo e incluso ir más allá y determinar, crear una legislación, es porque estamos destruyéndolo, pues, ¿no? Yo creo que no es que se esté patrimonializando cualquier cosa, yo creo que incluso todo debería ser un patrimonio sin que se hiciera por decreto, pues, ¿no? O sea, el individuo tendría que tomar conciencia de que está en una comunidad y que en esa comunidad para vivir, en armonía hay que cumplir ciertos, no sé, ¿no? Reglas, leyes, artículos, normas. Cumples como ciudadano y vivimos en armonía. Cuando algo se rompe, hay que crear una ley que le ponga un alto a eso, porque se están acabando los bosques, las tradiciones se están acabando por la extranjerización de las costumbres, qué sé yo. Entonces, creo que más bien es un síntoma de que algo está sucediendo con el patrimonio histórico y hay que legislarlo. No creo yo que sea una moda, creo que es una necesidad y no, es como cuando se emite una ley prohibitiva, ¿no? Se prohíbe que se haga esto, es porque esto se está haciendo y es perjudicial. Entonces hay que poner una ley para evitarlo, ¿no? Claro. Cuando se habla del patrimonio, creo que es por eso, ¿no? Bueno, ahorita pidió la palabra Octavio, sí, pero adelante. antes de contestar quería preguntarte, en la experiencia del trabajo que han realizado ustedes aquí en Jiquilpan, ¿fue una necesidad a partir de una necesidad que ustedes emprendieron el proyecto que están llevando a cabo? ¿Es así o no es así? Sí, es básicamente, y lo conceptualizo con lo que está pasando. Creo que la restauración y la necesidad de denominar patrimonio está muy en pañales en México. Creo que estamos comenzando con una clasificación y de ahí viene pues todo lo que en Europa ya se maneja, ¿no? Es muy importante el hecho de que estas denominaciones o ciertos decretos que tienen sus letras muy pequeñas, para poderles dar la vuelta y no seguir al pie de la letra estos decretos en la cuestión de patrimonio, creo que viene a lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Hemos trabajado en una casa que era una casa de las primeras del pueblo, un estilo del porfiriato. Empezamos a recrear los espacios con esa necesidad de preservar la memoria del pueblo, cómo eran las casas, cómo eran las costumbres, cómo eran la misma tradición, la misma gastronomía, el mismo hábito social, ¿no? Entonces creo que no es una moda, pero sí estamos trabajando fuertemente en ello. Y viene a colación el pasado terremoto, en septiembre del año pasado, creo que vino a fortalecer esta cuestión del patrimonio, darnos a conocer la importancia que tienen todos estos sitios que fueron dañados por el sismo, y que ahorita, bueno, la mayor parte de los restauradores en el país están en el suroccidente de México, trabajando en la restauración de iglesias que viene a colación con la primera parte de la colonia, ¿no? Entonces, creo que el trabajo que se está realizando, pues no lo demerito, pero sí necesitaríamos realmente refortalecerlo. Creo que la iglesia tiene un potencial enorme en la cuestión de salvaguardar estos monumentos históricos, pinturas, esculturas y demás, pero desgraciadamente no se les da la formación para poder conservar lo que tienen, y vienen ocurrencias a pintar, a deshacer o modas de que ya los mismos santos son como la moda, ¿no? Entonces viene uno y lo quitas del retablo y estás quitando una pieza del siglo XVIII, del siglo XIX, entonces pues estás
nosotros mismos, ellos están enseñando a demeritar lo que el trabajo, las piezas, el valor histórico, en fin. Les propongo que vamos haciendo una pausa en este momento para mandar un corte del programa y regresando seguimos con la discusión que quizás tiene que ver con la profesionalización de un campo que efectivamente deriva en la protección del patrimonio. Vamos a un corte y ahorita regresamos. La UCEMICH te invita a inscribirte a una de sus 5 licenciaturas o 2 ingenierías. Obtén tu ficha de nuevo ingreso antes del 12 de junio en www.admisión.ucienegam.mx. UCEMICH, genera tu futuro. Yo soy UCEMICH. 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 Nosotros somos UCEMICH. ¿Y tú también quieres ser UCEMICH? Ya estamos de regreso. Ahorita en la discusión que teníamos acerca del patrimonio, quizás habría que pensar de dónde deriva esta necesidad, que fue como un acuerdo, no es moda. En realidad no es que lo piense, nomás era para provocarlos un poco, creo que sí lo logré. ¿Qué nos puedes decir, Flor? Tú eres gestora cultural. ¿Qué tiene que ver la gestión cultural con esta preservación del patrimonio? Bueno, aquí se virtieron antes en el otro bloque temas muy interesantes como el que hablaba Cristóbal, la reinterpretación pues del patrimonio, de lo que queda de la memoria histórica de la música. Por este lado también hablamos de que pues la gestión cultural, tal cual como el patrimonio, tal cual como lo dijeron, pues no es una moda, es una necesidad, es algo que siempre se ha hecho, pero yo sí creo que, se ha puesto en auge hablar de estos temas. Yo creo que hay una necesidad latente y también creo que es porque se ha profesionalizado justo el campo de la gestión cultural, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, bueno, más que dar una definición de lo que es la gestión cultural, a mí me gustaría ceder la palabra a su vez a mis compañeros que están aquí presentes y me gustaría saber desde sus trincheras ¿cómo es que se han acercado a la gestión cultural? ¿Qué ejercicios han hecho? Por ejemplo, ya decía Cristóbal que pues él tiene un rescate, ¿no? Y el uso de unos instrumentos milenarios. Acá tenemos a Carla Jauregui como restauradora y también pues tenemos a Octavio en su experiencia siendo subdirector de la Casa Museo Feliciano Béjar con un gran acervo que no nada más es documento escrito,
son muchos objetos que también se pusieron a su vez a restaurar. Entonces, más bien quisiera saber cómo ustedes desde sus trincheras se han desenvuelto en el campo de la gestión cultural. Pues bueno, en el caso particular del ensamble y de las inquietudes que hemos tenido nosotros por abordar la historia de la música prehispánica, sus instrumentos, sus simbolismos, sus festividades y todo esto, en primera instancia hay una iniciativa como personal, ¿no? Es decir, por lo menos un gusto por lo que estás haciendo y porque estés convencido de que lo que estás analizando, investigando, tiene un sentido, pues no, un sentido histórico, un sentido de comunidad, de pertenencia, y además de que lo disfrutes, pues no. Luego se dan otros saltos, por ejemplo, cuando uno busca un apoyo institucional, porque digo, bueno, uno no gana como para andar tocando y recreando instrumentos por todos lados. Es un trabajo también el de restauración, no me dejará mentir aquí la maestra Carla. Es costoso, hay que dedicarle mucho tiempo, hay que sistematizar una serie de saberes. Todo eso, cuando yo creo que las instituciones gubernamentales, las áreas estas de cultura, saben que tienen ahí un compromiso, pues, ¿no? Entonces, cuando se encuentra un eco en ello, pues dice uno, adelante, uno lo aprovecha y hay como un trabajo en ida y vuelta, pues, ¿no? O sea, uno es el que está indagando, que va a las comunidades, que toma fotos de los instrumentos, graba y luego recrea y anda preguntando, haciendo entrevistas, que por qué bailas así, por qué cantas, por qué tocas esto, en fin, todo lo que implica la heurística de la investigación y luego aparte ya, pues, hacer una interpretación de todo eso, qué significa, qué sentido tiene, etcétera, etcétera. Es un trabajo que desde el investigador te lleva mucho tiempo, le inviertes mucho tiempo y cuando eso tiene un eco en las instituciones, que en realidad se encuentra sentido a la preservación de este patrimonio, pues bueno, creo que se cierra una mancuerna interesante, pues, ¿no? Hay otra cosa que uno como artista, por ejemplo, ahorita en estos tiempos que ya nos ha tocado un poco, a los que tenemos más edad, nos ha tocado un poco más de trabajo subirnos a ese barco de la virtualidad, por ejemplo. Si tienes un grupo artístico, teatro, danza, música, lo que sea, si no estás en las redes parece que no existieras, pues, ¿no? Entonces, y creo que eso es parte también de la gestión, de cuando tú tienes un producto que quieres ofrecerlo, ahora te dicen, no, ya ni me mandes tu currículum, yo te googleo y ahí saco todo lo que has hecho y hasta lo que no has hecho, ¿no? Entonces es una parte que a veces algunos artistas tal vez de mi edad nos dé un poco de pereza hacer eso, pero sabemos que es, como decía Carla hace un momento, los tiempos cambian y las prácticas y tú también lo decías, Flor, el propio concepto de gestionar las actividades culturales van cambiando y creo que en ese sentido el internet, la red, pues que juega un papel fundamental, pues, ¿no? Y creo que ahí uno podría, estoy seguro que, bueno, yo también lo he experimentado, he concretado, por ejemplo, trabajos en equipo de redes, de grupos de investigación, incluso de otros países, que nos hemos servido de la gestión vía internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso creo que plantea un panorama, es complejo, pero creo que es muy, muy alentador, pues, y es muy bueno, pues, ¿no? Creo que es una gran ventaja para la gestión cultural y que los de las nuevas generaciones no me dejarán mentir. Pues, claro, ¿no? Y es que justo el gestor cultural, pues, es este agente que tiene metodologías, que sistematiza procesos y que sin duda debe conocer, debe estar enterado del campo, ¿no? Del campo y de los sectores que participan de la gestión cultural, de una legislación, de una administración cultural, de una política cultural, inclusive de una administración de la cultura. Entonces, bueno, ¿cuáles son sus reflexiones al respecto? Bueno, yo creo, al igual que el maestro Cristóbal, creo que en mi caso es el interés personal que me ha movido por distintos temas de interés y creo que en el campo de la gestión es importante, como decía, el buscar los apoyos, pero también de esta parte brindar todos los elementos necesarios para que una institución, un grupo, un fondo o cualquier apoyo que estás buscando pueda realmente ejercer
ese apoyo, ¿no? Entonces, como gestor es necesario brindarle todos los elementos, y esto es a partir de la investigación del patrimonio, pero también de las políticas culturales, de los procesos administrativos de cada institución, incluso, bueno, de todos los involucrados en un determinado tema o proyecto, que de pronto eso es un factor importantísimo, ¿no? Cuando dejas de tomar en cuenta una parte de un grupo involucrado, y todo el trabajo se puede venir abajo, todo el trabajo de gestión debido a eso, ¿no? Entonces creo que es muy importante conjuntar una serie de elementos que al momento de tener el apoyo pueda ejercerse y llegar a un buen fin. Eso es importante, porque investigación se hace muchísima en diferentes campos, pero luego bajarla al nivel de la practicidad de las instituciones, de los apoyos y de las comunidades, esa información es importante que sea accesible también, ¿no? El tema de la socialización de estos trabajos de investigación, del patrimonio también, creo que los museos cumplen una función fundamental en esto, ¿no? Porque como una síntesis de la historia y de la historia cultural, pues, de una comunidad, ¿no? Y socializar todos esos trabajos creo que es un objetivo esencial, pues, ¿no? Claro. Como dice Carla, hay mucha investigación, pero muchas veces no se encuentran las vías de esa socialización, y es como si esa investigación no se hiciera, pues, ¿no? Claro, ya concluíamos en la jornada de esta mañana, en las mesas que tuvimos al respecto de estas reflexiones sobre los procesos de patrimonialización, se decía que, pues, el ciclo se termina cuando se difunde o se divulga el patrimonio cultural. Y eso quiere decir que se capacita a la gente, se educan a las personas, se generan espacios donde se comparte el patrimonio cultural, etcétera, ¿no? Entonces, esto sería como la cúspide de todo el ejercicio que se hace en la patrimonialización. Educar al respecto, porque si no, no podemos entender todos los ejercicios anteriores, ¿no? De conservación, de restauración, de pedir fondos, de procurar, bueno, de procurar fondos, en fin. Entonces, yo creo que efectivamente estoy de acuerdo, se tiene que trabajar mucho en la difusión y en la divulgación de estos. Y ahí donde entra los museos, ¿no? Como una parte central, en este caso. Escuchándolos, bueno, caigo a la cuenta de que, bueno, los museos somos esa casa que requieren los restauradores, que requieren los artistas, y que estamos en continuo acercamiento con la misma población, de ver y demostrarles cosas que no han visto, que existen otras cosas más allá de lo que en la misma comunidad se trabaja o se hace. Para nosotros en la gestión cultural ha sido un poco complicada. Nosotros hemos recibido los fondos de la Fundación Feliciano Béjar solamente. Hemos participado en innumerables concursos, hemos sido asesorados por mismos académicos de ustedes de la Universidad de la Ciénega, por otros mismos integrantes de la Fundación Feliciano Béjar, y creo que en la cuestión de la gestión cultural hay muchos vicios. Creo que hay muchos vicios, y que en algunas ocasiones todo es importante cuando hablamos de cultura. Para mí no puede ser muy importante una alegoría o una compostura de una fiesta tradicional, pero bueno, para un pueblo puede ser que sí, que sea lo más importante, y no lo puedo demeritar. Entonces, para mí los proyectos que hemos realizado en Casa Museo siempre han sido pensados en las necesidades básicas, en el reforzamiento de valores, en la conservación de tradiciones, y bueno, pues como lo decían, guardamos varias colecciones, no solamente las obras del maestro Béjar en la escultura, en los textiles, en el papel, con los grabados, sino que contamos con una serie de colecciones muy importantes en el barroco mexicano, pistolas, monedas, espadas, artesanía mexicana. Entonces, para nosotros es fundamental trabajar de la mano con los restauradores, porque también ellos, es su chamba, es su fuente de ingreso, y que muchas veces es demeritado por las personas que ejercen presupuestos o que ejercen diversos programas, ¿no? Nosotros hemos dado la validez y la importancia a la cuestión de los restauradores, porque manejamos muchas colecciones. Entonces ellos llegan y nos dicen cómo los tenemos que tener, o cómo los debemos de guardar y cómo los debemos de preservar.
En el momento de la cuestión de la promoción de la cultura, de la promoción de diversas actividades culturales, como por ejemplo en el caso, Ricardo, de la música prehispánica, pues nosotros siempre hemos buscado pues diferentes actividades que puedan llamar, desde titiriteros a cuentacuentos, a conciertos de piano, conciertos de diferentes instrumentos, y bueno, estamos muy en contacto con estas dos áreas que para nosotros es fundamental. Si el museo no tuviera estas dos relaciones con estas dos partes de la restauración y los artistas, pues sería una casa inerte, una casa sin vida que bueno, mostraría algo que siempre está visto y que ya no volvería a saber. Y es lo que tratamos los museos, ya no de estar estáticos en un solo lugar, estar en nuestra casa, no. Creemos y apostamos, como lo está haciendo la internalización de los museos del ICOM, de salir de nuestras casas e ir a promover lo que nosotros estamos haciendo. Y en esa promoción cabe la restauración, en esa promoción cabe los mismos artistas de diversas ramas, desde la pintura, la escultura, etc. Pues bien, ya para ir cerrando este bloque, los invito a que permanezcan viendo este programa. Ahorita, una vez que regresemos ya prácticamente al cierre del programa, hablaremos sobre el pretexto que nos reúne aquí en este momento, que es el cuarto coloquio de multidimensiones multiculturales. Vamos a un corte y regresamos. Yo soy Usemich. 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 Nosotros somos Usemich. ¿Y tú también quieres ser Usemich? La Usemich te invita a inscribirte a una de sus 5 licenciaturas o 2 ingenierías. Obtén tu ficha de nuevo ingreso antes del 12 de junio en www.admisión.ucienegam.mx. Usemich, genera tu futuro. Ya estamos de regreso.
quedamos, bueno, ya más o menos agotando los temas, pero insisto con el pretexto que nos reúne aquí es el cuarto coloquio Multidimensiones Culturales. Aquí la pregunta que les haría es, ¿por qué la pertinencia de organizar este tipo de foros? Y que nos hablen un poquito de su participación en el foro y qué les ha parecido. Creo que la Universidad de la Ciénega está jugando un papel muy importante dentro de la sociedad ciénega, no solamente Zaguayo y Jiquilpan, sino dentro de todo el distrito que lo comprende, toda esta área que tiene una riqueza cultural muy importante ya mencionada. Creo que la universidad está preocupada y está ocupada en tratar y sensibilizar a sus mismos alumnos, que es uno de los objetivos principales, el poder convivir con ellos y el poder expresar la forma en que hemos trabajado, los problemas que hemos tenido y la forma en los cuales ellos pueden desenvolverse y bueno, también actuar en su momento, ¿no? Entonces creo que la Universidad de la Ciénega está jugando un papel muy importante dentro de la región y bueno, ese tipo de eventos pues, nos reúne para conocernos entre los diversos actores que estamos dentro de este mercado de la cultura y que bueno, podemos, como lo ha dicho Cristóbal, bueno, enlazar y promovernos mutuamente lo que cada uno de nosotros estamos haciendo desde nuestras propias trincheras. Pues siempre es un gusto poder participar con la universidad, con la trayectoria de estudios multiculturales y bueno, pues agradecerles este tiempo en el cual le están dedicando y apostando también a la educación del patrimonio, porque realmente sensibilizar a los jóvenes y tratar este tema con ellos pues es fundamental para que las futuras generaciones, bueno, vayan desarrollando nuevos conceptos, métodos y demás para lograr este objetivo de preservar y conservar el patrimonio cultural. Carla, ¿cuáles son tus percepciones? ¿Qué es lo que te llevas? Bueno, creo que la jornada que me tocó asistir el día de hoy fue bastante interesante y en general creo que es en el proceso formativo de los estudiantes, creo que es un evento importante, justamente porque tienen acceso a la vida una vez que egresas de la universidad, la vida profesional y involucrarte también con distintos proyectos y distintas maneras de abordar el patrimonio cultural. Y los ejemplos que se virtieron hoy fueron muy distintos, fueron desde la comida tradicional, escultura monumental, pero también la música y bueno, lo que sigue en los próximos días creo que también complementa toda la temática y la diversidad de maneras de abordaje. Bueno, más a Cristóbal le preguntaríamos qué expectativas tienes de tu presentación del día de hoy, porque prácticamente vas llegando al municipio de Jiquilpan, pero hoy tendrás tu presentación. ¿Qué expectativas tienes? Pues bueno, creo que la primera, no suelo ponerme grandes expectativas, pero lo que siempre, bueno, antes quiero agradecer la invitación a la universidad, ha sido un recibimiento muy acogedor y toda la gente, todos ustedes que trabajan en ella y que encabezan este proyecto me parece, no sé, es digno de aplaudirse, pues, ¿no? Lo celebro, de verdad. Siempre que trabajamos en esto de tocar y presentarnos para un público, creo que lo primero pues es que podamos hacer una especie de comunión, pues, ¿no? Entre lo que nosotros tocamos, entre las sonoridades que creamos y que en cierto modo podamos identificar algo allí que nos pueda sonar un poco familiar, por lo menos, ¿no? Es verdad que no es música de la que se suele escuchar en la radio, en televisión a cada rato, pero curiosamente es la que debería ser más afín si hablamos en términos de patrimonio y en términos de identidad y de semejanza y de comunidad, ¿no? Es un poco paradójico esto, pero es cierto, ¿no? Cuando uno se preocupa y se dedica luego a la conservación del patrimonio y a procurar esta síntesis del pasado, en realidad no lo hace por el pasado en sí, lo hace por el presente, porque sabemos que en este momento hay una necesidad, que era lo que yo decía hace un momento. Uno hace las cosas de volver a estudiar lo que se hizo, restaurarlo y tenerlo presente como si trajéramos el pasado al presente.
como para constatar en qué estado tenemos nuestra condición actual, pues, ¿no? Y creo que eso, cuando uno toca y alguien nos dice, es que esto me evocó y me hizo recordar que por ahí, que las danzas del pueblo, creo que eso es una de las cosas, de los pequeños alimentos que nos nutren, pues, ¿no? Y en verdad, cada vez que tocamos, es una experiencia como si fuera la primera vez, ¿no? Se recrean cosas nuevas, sensaciones nuevas, y eso es lo bonito, pues, ¿no? Creo que pensar en patrimonio cultural como algo que lo hemos hecho a lo largo de las generaciones es algo que va directo a alimentar una parte de nosotros que es la espiritual. Tenemos otras que las cubrimos de otro modo. Tenemos prácticas de economía, de agricultura, de qué sé yo, que cubren otras necesidades físicas, como todo lo que tenemos aquí, pero hay una parte que no se cubre con nada si no es con algo que te toque el espíritu, pues, ¿no? La sensibilidad. Entonces creo que cuando uno habla de patrimonio, de algo tangible o intangible que estuvo vigente en un tiempo pasado y que lo traemos ahora, es porque estamos alimentando, creo yo, esa parte espiritual con la que queremos darle sentido a nuestra vida, y no solo a nuestra vida individual, sino a nuestra comunidad, ¿no? Porque somos parte de una colectividad, pero primero tenemos que encontrarle sentido a nuestra vida en lo individual y luego cómo nos vinculamos con todo el resto. Y creo que este programa y este coloquio es una muestra de ello, pues, ¿no? Yo reitero mi agradecimiento y aplaudo el trabajo que han estado haciendo, ¿no? Al contrario. Pues bien, amigos, ya estamos prácticamente despidiéndonos de este programa. Solamente me resta más que agradecer a los que nos acompañaron el día de hoy con sus opiniones y aportaciones, y evidentemente a mi coconductora, Flor. Bien, sí, efectivamente, David, muy cierto, es un gran pretexto. Estos encuentros, hablando de generar, bueno, de las colectividades y todo eso también, es un lugar que genera nuevas prácticas, ¿no? Y también genera comunidades. Somos una comunidad interesadas en un mismo tema, en tratar el tema del patrimonio, visiones críticas y gestión del patrimonio cultural en esta edición del cuarto coloquio Multidimensiones Culturales, donde pudimos refrescar el tema, actualizarnos, dialogar, traer a personas especialistas acá enfrente de nuestros estudiantes para que ellos también pudieran acercarse a ellos de manera directa y hacer también comunidad, preguntarles sobre todo lo que les interesa. Y pues bueno, yo estoy feliz porque hubo una gran participación, pero también porque no fue un coloquio grande, no fueron mesas simultáneas, fue un coloquio donde todos teníamos oportunidad de saludarnos, de conversar en los pasillos, de preguntarnos cosas, de convivir, y pues también estamos generando una nueva práctica académica sobre un tema. Pues un sincero agradecimiento nuevamente, Cristóbal, muchas gracias por participar, Octavio y Carla, por supuesto. Gracias. Muy amables por seguir atentos a este programa. Síganos en nuestras redes sociales y estén atentos al siguiente programa de Perspectivas UCEMICH. La Universidad de la Ciénega les agradece su interés en este programa. Hasta pronto.